Germana, déjame comenzar con una pregunta incómoda. Y si llevamos años diciendo, creo en Dios, pero vivimos como si el Espíritu Santo no existiera, y si por eso nuestra fe se siente pesada, rutinaria, sin fuego en México y en toda nuestra comunidad latina en repetimos frases aprendidas, cargamos un crucifijo, asistimos al templo, pero por dentro seguimos inquietos. ¿Qué falta? Falta conocer al Espíritu Santo no como una energía lejana, sino como una persona divina que piensa, decide, ama, se duele, consuela y guía. No es un it, es Él. No es un poder impersonal, es Dios en nosotros. Imagina, esto vas manejando en el tráfico de la mañana. Bocinas, prisa, mensajes en el celular, pendientes del trabajo. En medio del caos, una voz suave. Toca tu conciencia, baja la velocidad, respira, ora. No es tu imaginación, es el Espíritu Santo llamando a tu interior. Lo has sentido. Muchos lo confunden con una intuición o buena vibra, pero la Biblia lo presenta como el consolador, el acompañante que camina a tu lado, el maestro que recuerda las palabras de Jesús y el abogado que habla a tu favor. Desde el inicio, la fe cristiana confiesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, tres personas, un solo Dios. El error de nuestro tiempo no es negar a Dios abiertamente, sino reducir al Espíritu a un símbolo, una emoción del culto, una fuerza positiva. Cuando Jesús preparó a sus discípulos para su partida, no les dejó un manual de técnicas, les prometió una persona, otro consolador, uno que estaría con ellos para siempre. Fíjate en eso, para siempre, no solo en el servicio del domingo, no solo cuando sientes escalofríos al cantar, sino en la sala de urgencias, en la cocina, mientras haces tortillas, en el taller, en el turno nocturno, en el desvelo por tus hijos. ¿No te conmueve saber que Dios no te observa desde lejos, sino que por medio del Espíritu habita contigo y en ti? Déjame insistir, si el Espíritu Santo fuera solo un poder, intentaríamos usarlo. Pero como es persona divina, aprendemos a obedecerle. Un poder se manipula, a una persona se honra. Un poder sirve a mis planes. Una persona me guía a los planes de Dios. Y aquí está el choque. Con nuestra cultura de yo puedo solo, el Espíritu no es un accesorio espiritual para añadir a tu agenda. Es el Señor que toma el volante. Si le entrega las llaves, ¿te atreves a entregárselas? Hablemos claro, con Biblia y con vida diaria. La Escritura muestra al Espíritu hablando, enseñando, recordando, guiando, consolando, repartiendo dones como Él quiere. Eso implica mente, inteligencia, emociones, puede ser entristecido y voluntad. Decide, ¿te das cuenta? No estás lidiando con electricidad espiritual, estás tratando con Dios. Por eso la relación cambia todo. Si lo tratas como herramienta, te frustras. Si lo tratas como Señor, encuentras dirección. Si lo ves como evento emocional, te apagas el lunes. Si lo reconoces como compañero permanente, tu lunes también es santo.
Pastor, ¿cómo aterrizo esto? Empecemos por 3 movimientos sencillos, prácticos, al estilo de casa, para nuestra gente, nombrar su presencia al despertar. Antes de tocar el teléfono, di en voz baja, Espíritu Santo, buenos días, te cedo este día. No es fórmula mágica, es reconocimiento. Hazlo mientras preparas el café, hazlo en el camión, hazlo en el baño si hace falta. Lo importante es abrir la puerta, rendir pequeñas decisiones. Pregunta, ¿qué te agrada en esto antes de responder ese mensaje pasivo-agresivo? Antes de firmar, antes de chismear, antes de gastar, decide con él. Verás cómo cambia el tono de tu día. Escuchar con la Biblia abierta, no te culpes por no sentir emociones fuertes. Abre un salmo, un evangelio y dile, enséñame. La misma voz que inspiró la escritura te la explica al corazón. Empieza con 10-15 minutos. Constante es mejor que intenso. Y sé, también hay advertencia en amor cuando ignoramos al Espíritu. La vida se vuelve religiosa, pero vacía. Cantamos, pero no cambiamos. Pedimos milagros, pero seguimos rencorosos. Alzamos manos, pero no pedimos perdón. No es eso lo que nos cansa. ¿No queremos algo real? El Espíritu Santo no humilla para exhibirte, te convence para sanarte, te mostrará la raíz, no para condenarte, sino para transformarte. Te dirá, perdona a tu cuñado, corta con esa mentira, vuelve a casa temprano, pide ayuda. Doloroso. A veces, liberador siempre. Permíteme tocar una fibra más profunda. Nuestra cultura valora la familia, la honra. La palabra dada, el Espíritu Santo es el único que puede restaurar lo que la vergüenza rompió y lo que los años endurecieron. Puede devolver la ternura al matrimonio, la paciencia al papá cansado, la esperanza al migrante, la dignidad a la mujer que se siente usada, la sobriedad al que batalla con la botella o la pantalla. Suena demasiado bueno. Es que Dios es mejor de lo que pensamos. No prometo una vida sin tormentas. Te anuncio compañía divina en cada tormenta. Ahora, una pregunta que confronta: ¿quieres al Espíritu por su poder o por su persona? Querer su poder sin su señorío es querer la bendición sin el bendecidor. Pero cuando abraza su persona, el poder viene en su tiempo y a su manera. Él sabe cuándo darte valentía, cuándo darte silencio, cuándo sanarte por completo y cuándo sostenerte con gracia en el proceso. Él decida. Y eso, lejos de asustarnos, nos da descanso no cargo con todo. Camino con alguien, aplicación inmediata. Hoy mismo establece tu minuto cero con él. Antes de leer mensajes, di su nombre. Coloca una pequeña nota en el espejo o en el volante: Espíritu Santo, guíame. Why? Por favor, no te compares con otros. Esta relación es personal. Tu medida no es la emoción del vecino, es la voz del pastor, hablándote por su espíritu. Oración. Repite conmigo: si gustas, Espíritu Santo, hoy te reconozco como Dios y como persona. Perdóname por tratarte como una idea o como una fuerza. Te cedo mi mente, mis emociones y mi voluntad. Ven y habita mis mañanas, mis decisiones y mis relaciones.
enséñame a obedecerte, a escucharte en la palabra y a honrarte con mi vida. Sana lo que está roto, limpia lo que está sucio, enciende lo que se apagó. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Espíritu Santo te dé luz en la mente, paz en el pecho y firmeza en tus pasos. Si esta palabra te habló, suscríbete, comparte con alguien que lo necesite y comenta: yo busco la protección de Dios. Nos vemos en la siguiente parte. Caminaremos más a fondo en cómo el Espíritu enseña, habla y siente para vivir una fe viva, práctica y poderosa. ¿Alguna vez has sentido dentro de ti una voz que no grita, pero que no se puede ignorar? Esa voz que te dice: no vayas por ahí. Haz las paces, espera o simplemente confía. Muchos lo llaman intuición, conciencia, presentimiento, pero los que conocen al Señor saben que esa voz tiene nombre: es el Espíritu Santo hablando, enseñando y sintiendo contigo. No es una emoción pasajera, es la persona divina que mora en ti. Jesús lo dijo claramente en Juan 1, 4, 2, 6, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira bien, no dice eso, enseñará, dice Él enseñará. Usa pronombre personal porque el Espíritu es alguien, no algo. El cristianismo no es una religión de conceptos, es una relación con una persona viva que piensa, siente y actúa. El Espíritu Santo habla en Hechos 1, 3, 2. Mientras los creyentes oraban y ayunaban, la Biblia dice, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Él no influyó vagamente en sus mentes. Habló, les dio instrucciones concretas. El mismo Espíritu que habló en ese momento puede hablarte hoy. Puede decirte: no tomes ese negocio, perdona, espera mi tiempo. Pero estamos escuchando, vivimos en una era de ruido, notificaciones, opiniones, anuncios, alarmas. Queremos que Dios nos grite desde el cielo, pero Él sigue hablando en susurro. Y si no aprendemos a hacer silencio por dentro, confundiremos su voz con las demás. Por eso el Espíritu no compite con el ruido. Él espera que lo invites. El Espíritu también enseña. Él no solo te da información, te forma. No es un maestro de teoría, es un formador de carácter. Cuando lees la Biblia, no lo hagas solo con la mente. Hazlo con el corazón abierto. Di: Espíritu Santo, enséñame lo que quieres decirme hoy. De repente, un versículo que has leído 1000 veces se vuelve luz. No cambió la letra, cambió la voz que te la explica. Recuerdo a una señora en Monterrey que me dijo: pastor, llevo 20 años leyendo la Biblia, pero hace poco entendí lo que significa tener comunión con el Espíritu. Ahora siento que cada versículo me habla. Y sí, ese es el milagro. No se trata de cuánto lees, sino de con quién lees. El Espíritu también siente. Efesios 4:3-0 nos advierte: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Puedes imaginar eso?
Podemos entristecer a Dios no porque pierda poder, sino porque nos ama. El amor verdadero siempre duele cuando el amado se aleja, cuando elegimos la ira, el rencor, la mentira o la impureza. El Espíritu nos enoja como juez, si duele como amigo, no nos abandona. Espera nuestro regreso. Tal vez digas, yo ya lo he entristecido muchas veces, todos lo hemos hecho, pero su tristeza no es rechazo, es invitación. Cuando sientas culpa, no huyas. Esa incomodidad no viene para destruirte, viene para restaurarte. Es la ternura de Dios diciendo, hijo, ella, aún te quiero cerca. Piénsalo, si el Espíritu no tuviera emociones, ¿por qué sentiríamos consuelo cuando lloramos? ¿Por qué sentimos paz cuando oramos? ¿Por qué nos quebramos al pedir perdón? Porque no hablamos con un poder, hablamos con una persona que nos ama. Permíteme ilustrarlo. Hace poco un hombre me contó que después de discutir con su esposa, salió furioso a manejar. La voz del enojo le decía, ella tiene la culpa, pero en medio del silencio del auto, escuchó algo diferente. Pide perdón. Primero, al principio luchó, pero la voz insistía con ternura, ¿no? Con condena. Paró el coche, respiró y oró, Espíritu Santo, ayúdame a humillarme. Volvió a casa y lloraron juntos. Esa noche no solo se restauró un matrimonio, se escuchó la voz del cielo en una sala común. Así opera el Espíritu, no desde el trueno, sino desde el susurro. El Espíritu tiene en mente. Pablo escribió en 1 Corintios 2:1, 0:11, el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto significa que cuando oras, no estás hablando con alguien limitado, sino con el que conoce cada pensamiento del Padre. ¿Te das cuenta del privilegio? Cuando pides dirección, el mismo que sabe el plan eterno de Dios es quien te aconseja. No hay consejero humano que se compare. Y además, el Espíritu tiene voluntad, decide, reparte dones, abre y cierra caminos. En Hechos 1, 6, 6, 7, Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. No fue casualidad, fue dirección. A veces no entendemos por qué una puerta no se abre, pero si caminas con el Espíritu, entenderás que cada no es protección. Hermanos, el cristianismo sin Espíritu es religión vacía. Con el Espíritu es relación viva. No se trata de saltar o llorar, se trata de andar guiado, de escuchar, de obedecer. Es Él quien te muestra cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Él no solo se mueve en el templo, también en el hospital, en el mercado, en la fábrica, en la cocina. Entonces pregúntate hoy, ¿le hablo al Espíritu Santo cada día? ¿Le dejo espacio para enseñarme? Me duele cuando sé que lo he entristecido. Si alguna respuesta es no, no te culpes. Empieza hoy. Dile, Espíritu Santo, háblame. Quiero aprender a reconocer tu voz. Él busca expertos, busca disponibles, no necesita perfección, necesita entrega, aplicación práctica. Antes de tomar una decisión importante,
guarda 5 minutos de silencio, cierra los ojos y di: Espíritu Santo, muéstrame tu camino. No busques sensaciones, busca paz interior. Cada vez que leas la Biblia, ora primero: enséñame tú, y espera. Cuando sientas enojo o culpa, en vez de justificarte, pregúntale: ¿qué quieres que aprenda de esto? Verás cómo su voz se hace clara. Oración: Espíritu Santo, gracias porque no eres una idea ni un sentimiento, sino mi maestro y mi amigo. Perdóname por tantas veces que hablé sin escucharte. Hoy te pido que me enseñes, que me hables y que me des sensibilidad para no entristecerte. Quiero obedecerte incluso en lo pequeño, que tu voz sea más fuerte que mis miedos, que tu paz sea mi guía, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo te hable con claridad, te enseñe con paciencia y te consuele en todo momento. Que su voz sea tu refugio en el ruido del mundo. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo busco la protección del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima parte, donde descubriremos cómo la voluntad del Espíritu dirige nuestros pasos y por qué su no a veces es el mayor acto de amor. Hermano, hermana, ¿te ha pasado que quieres algo con todas tus fuerzas? Oras, pleñas, te esfuerzas, pero las cosas simplemente no salen. Entonces te preguntas: ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que el Espíritu Santo me cerró esa puerta? Y muchas veces, sí, pero no por castigo, sino por amor, porque el Espíritu Santo tiene voluntad y su voluntad es perfecta. Aunque a veces no la entendamos, la Biblia dice en 1 Corintios 1, 2, 1, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Escuchaste? No dice como nosotros queremos, sino como Él quiere. Eso revela algo profundo. El Espíritu no obedece nuestros caprichos. Nosotros aprendemos a obedecer su dirección. Él tiene propósito, tiene plan, tiene estrategia. Mientras nosotros vemos el presente, Él ve la eternidad. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo solo reparte dones: sanar, profetizar, hablar en lenguas, pero su voluntad va mucho más allá. Él dirige tus pasos, tus decisiones, tus relaciones, tus tiempos. Él te impide ir donde tu corazón ansía y te impulsa a lugares que nunca imaginaste. A veces su no te salva la vida. En el libro de Hechos 1, 6, 6, 7, Pablo y sus compañeros intentaron ir a predicar a Asia, pero fueron impedidos por el Espíritu Santo. Luego quisieron ir a otra región y nuevamente el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Te imaginas la frustración de Pablo? Él quería hacer algo bueno, predicar el Evangelio. Pero el Espíritu dijo: no todavía. Más tarde entendieron que Dios los quería en Macedonia, porque allá una mujer llamada Lidia los estaba esperando. Y por ella nació una iglesia entera. A veces los no del Espíritu son simplemente: espera, tengo algo mejor. Mira, vivimos en una generación acelerada, queremos respuestas instantáneas, caminos rápidos, resultados sin proceso, pero el Espíritu Santo no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Su tiempo es distinto.
Mientras tú ves un reloj, Él ve tu destino. Él no está enfocado en hacerte sentir bien hoy, sino en llevarte a tu plenitud eterna. Por eso, cuando cierra una puerta, es porque te está abriendo otra más alta. Cuando cambia tu ruta, es porque te está protegiendo de algo que no ves. Déjame contarte una historia real. En Guadalajara, un joven llamado Luis oró por meses para entrar a un trabajo muy deseado. Hizo todo bien, envió su currículum, asistió a la entrevista y todo parecía perfecto. Pero no lo aceptaron. Luis se desanimó, dejó de orar por un tiempo. 2 meses después, la empresa cerró y dejó sin empleo a cientos. Mientras tanto, en otra compañía más pequeña, lo llamaron para un puesto mejor. Él entendió que lo que parecía rechazo era redirección. El Espíritu Santo no lo estaba castigando, lo estaba cuidando. Así opera la voluntad del Espíritu con amor, con precisión, con sabiduría divina. Pero nuestra tarea es aprender a rendir la nuestra. ¿Por qué cuesta tanto? Porque el ser humano quiere controlar. Nos gusta decidir todo, incluso lo espiritual. Decimos, yo quiero este ministerio, quiero esa pareja, quiero ese lugar. Y cuando Dios no nos lo da, nos frustramos. Pero el Espíritu Santo no es un sirviente de nuestros deseos, es el Señor de la dirección. Su plan siempre supera nuestra lógica. La Biblia dice en Romanos 8:1-4, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado no es un evento ocasional, es un estilo de vida. Significa que ya no tomas decisiones solo que antes de firmar un contrato, de enviar un mensaje, de mudarte o comprometerte, haces una pausa y preguntas, Espíritu Santo, ¿te agrada esto? Y aunque no oigas una voz audible, su paz o su inquietud te responderán algunas señales de que la voluntad del Espíritu te está guiando uno y uno. Sientes paz incluso cuando no entiendes dos nos. Se cierran puertas que parecían perfectas, Tresac. Tu corazón se alinea con lo que agrada a Dios, no con lo que agrada al ego. Pero cuando insistimos en nuestro camino, la voz del Espíritu se apaga. No porque Él se vaya, sino porque dejamos de escuchar, y cuando eso pasa, tomamos decisiones buenas sin ser guiadas, y las decisiones buenas sin dirección divina pueden convertirse en trampas. Quiero que escuches esto con el corazón. A veces lo que más deseas no es lo que más necesitas. Evises, lo que perdiste era la mano de Dios protegiéndote. Evises, el Espíritu te detiene no para frustrarte, sino para formarte. Cuando aprendes a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, algo cambia en tu alma, dejas de pelear con Dios y comienzas a fluir con Él. Dejas de planear por miedo y empiezas a caminar por fe. Ya no vives con ansiedad, sino con descanso. No necesitas entender todo, solo confiar en quien sí entiende todo. En la práctica, ¿cómo se rinde la voluntad al Espíritu? Ora con entrega, Espíritu Santo. Si esto no viene de ti, quítalo. Escucha. Su paz, la paz de Dios, no es emoción, es dirección.
obedece rápido, cuanto más tardes en obedecer, más se endurece el corazón. Hermanos, el Espíritu no se equivoca, Él no improvisa, Él no cambia de opinión porque tus circunstancias cambien. Si te dice, espera, es porque el tiempo aún no está maduro. Si te dice no, es porque hay algo que te hará daño. Y si te dice sí, es porque ya preparó el terreno. Recuerda, Jesús mismo vivió bajo la voluntad del Espíritu. Fue el Espíritu quien lo llevó al desierto, Lucas 4:1. Y el mismo Espíritu lo fortaleció para salir victorioso. Si el Hijo de Dios necesitó ser guiado, ¿cómo podremos nosotros vivir sin su dirección? Aplicación personal. Haz esta oración diaria: Espíritu Santo, no permitas que mi deseo me aparte de tu voluntad. Escríbela en una nota, colócala donde la veas cada día. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para obedecer. Y si estás en una etapa donde nada parece claro, no desesperes. La incertidumbre no significa ausencia de Dios. Muchas veces es su manera de enseñarte dependencia. Oración: Espíritu Santo, enséñame a rendir mi voluntad. Acepto tus no, tus espera y tus silencios. Porque confío en tu amor, hoy renuncio al control y te entrego mis decisiones, mis tiempos, mis planes. Guíame con tu paz y líbrame de seguir caminos que me alejan de ti. Hágase tu voluntad, no la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo te dé sabiduría para discernir su voluntad, fortaleza para obedecerla y serenidad para esperar su tiempo. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo busco la voluntad del Espíritu Santo. En la próxima parte descubriremos cómo su santidad transforma cada espacio donde le damos lugar. Hermano, hermana, hoy quiero que imagines esto. Entras a un lugar silencioso, huele a incienso, hay una luz tenue y sabes que estás en un sitio sagrado. Tu corazón late más lento, tus palabras se detienen. ¿Por qué? Porque sabes que allí habita algo santo, pero ahora escucha esta verdad: ese mismo ambiente de santidad no está en un templo de piedra, está dentro de ti. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza flotante ni una energía buena, es la presencia santa de Dios en tu interior. En Éxodo 3:5, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, no era la arena la que era santa, era la presencia. Donde está el Espíritu de Dios, el polvo se vuelve altar. Why? ¿Sabes algo? El mismo Espíritu que hizo temblar el monte Sinaí, que llenó el templo con fuego y nube, ahora habita en ti. Pablo lo dice sin rodeos en 1 Corintios 6, 1-9. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Si eso es verdad, y lo es, entonces tu vida entera debería reflejar esa reverencia. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional que baja solo cuando la música está suave o el predicador grita gloria a Dios. No, Él es el residente eterno de tu alma.
pero muchos lo tratan como huésped de paso. Lo invitan los domingos y lo olvidan el lunes. Lo sienten cuando hay milagros, pero lo ignoran cuando ven Netflix. Hermano, el Espíritu Santo es Dios mismo, no una extensión del Padre ni una sombra del Hijo. Es igual en poder, en gloria, en eternidad. Por eso Jesús dijo en Juan 4:2-4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando oras, no estás gritando a un cielo vacío. Estás hablando con el Espíritu que vive en ti. El problema de muchos creyentes es que se han vuelto demasiado familiares con lo santo, pierden el asombro, tocan lo divino con manos distraídas. Hablan del Espíritu como si fuera un sentimiento bonito o una emoción durante el culto, pero cuando se pierde la reverencia, se pierde la sensibilidad. Cuando tratamos al Espíritu como una energía, lo reducimos. Cuando lo tratamos como un amigo sin respeto, lo apagamos. En Isaías 6, el profeta tuvo una visión del trono de Dios. Los serafines gritaban: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Y el profeta no levantó las manos gritando de emoción, cayó de rodillas y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo! Isaías 6:5. ¿Te das cuenta? La verdadera presencia del Espíritu no solo te hace sentir bien, te hace reconocer quién eres y quién es Él, te limpia, te quebranta, te transforma. Hoy, muchos quieren el fuego del Espíritu, pero sin el temor del Espíritu. Quieren su poder sin su pureza, pero el Espíritu Santo no visita lugares contaminados, no porque sea cruel, sino porque su naturaleza es santa. Él no comparte habitación con el orgullo, la mentira o la hipocresía. Si queremos su presencia, debemos preparar el templo en nuestro corazón. Te lo digo con amor pastoral: cuando el Espíritu Santo entra en un corazón limpio, no solo trae paz, trae poder, no solo consuela, también confronta, no solo sana, también separa. Él es fuego que purifica, no perfume que disfraza. En la vida moderna es fácil olvidar eso. Se habla del Espíritu en conferencias, en canciones, en redes sociales, pero se le menciona más que se le honra, se busca su manifestación más que su dirección, y eso es peligroso, porque cuando tratamos lo santo como común, la presencia se aparta, no porque Dios sea voluble, sino porque nosotros hemos dejado de valorar lo eterno. Permíteme ilustrarlo en una iglesia de Oaxaca. Durante una oración de madrugada, una mujer mayor no sabía leer ni escribir, se levantó llorando, dijo: no sé por qué, pero siento que debo quitarme las sandalias. El pastor le preguntó por qué. Ella respondió: porque siento que el Espíritu Santo está aquí. Y no quiero ensuciar su suelo. Esa mujer entendía algo que muchos teólogos olvidan: la santidad. No se estudia, se experimenta con reverencia. Pregúntate hoy: ¿trato al Espíritu Santo como un invitado o como mi Señor? ¿Cuido mi mente y mi cuerpo como un templo o los lleno de basura? ¿Hablo de Él con respeto o con ligereza? Si hemos perdido la reverencia, no todo está perdido. Él no busca perfección, busca humildad
El fuego del Espíritu no desciende sobre el orgullo, sino sobre el altar del arrepentimiento. Cuando dices Espíritu Santo, perdóname por olvidarte. Él no te castiga, te visita otra vez. Aplicación práctica. Antes de orar o cantar, toma un minuto de silencio, respira y recuerda, estoy ante la presencia de Dios. Si hay pecado oculto, confiésalo, no por miedo, sino por amor. No se puede tener intimidad sin limpieza. Honra al Espíritu también. En lo cotidiano, cuida tus palabras, tus pensamientos, tu cuerpo. El Hobbito allí, oración Espíritu Santo. Perdóname por haber perdido el asombro. Hoy reconozco que tú eres santo, que mi cuerpo es tu templo. Limpia mi corazón, purifica mis pensamientos. Quiero honrarte no solo con mis palabras, sino con mis actos. Ven y llena mi casa, mis pasos, mis decisiones. Enséñame a vivir con reverencia, a no acostumbrarme a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo llene tu hogar con su paz, tu mente con su pureza y tu corazón con su fuego santo. Que no vivas una fe de costumbre, sino una relación de reverencia. Si esta palabra te tocó, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo honro la santidad del Espíritu Santo. En la próxima parte veremos cómo muchos creyentes viven sin reconocer al Espíritu Santo y por qué eso debilita su vida espiritual. Hermano, hermana, hay una verdad que duele, pero debemos decirla. Muchos cristianos viven como si el Espíritu Santo no existiera. Van al templo, oran, leen la Biblia, pero lo hacen en sus fuerzas. Es como conducir un automóvil sin gasolina, mucho ruido, poco movimiento. Dicen Padre Nuestro y confían en Jesús, pero ignoran al Espíritu que el Padre envió para guiarlos, fortalecerlos y consolarlos. Y esa omisión, silenciosa pero profunda, es la razón de tanta debilidad espiritual en la iglesia moderna. Jesús fue claro en Juan 1, 6, 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¡Qué declaración tan fuerte! El propio Jesús dijo, les conviene que me vaya. ¿Puedes imaginar eso? A los discípulos les parecía una locura. ¿Cómo iba a ser mejor que se fuera? Pero Jesús sabía algo que ellos no comprendían todavía. La presencia física de Cristo estaba limitada al lugar donde Él estaba. La presencia del Espíritu Santo estaría en todos los que creen. Jesús caminó con los discípulos, pero el Espíritu camina dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué tantos viven desconectados de esa realidad? Porque hemos reducido la fe a ritos, fórmulas o emociones. Algunos buscan al Espíritu solo en experiencias extraordinarias, lenguas, milagros, sanidades. Y cuando no sienten algo especial, piensan que Él no está. Pero el Espíritu no es un espectáculo, es una presencia constante. No se mide por sensaciones, sino por transformación. Piénsalo, puedes tener conocimiento bíblico y aún así estar vacío. Puedes servir en la iglesia, cantar en el coro, predicar con elocuencia, pero si el Espíritu Santo no está dirigiendo
tus pasos. Todo se convierte en esfuerzo humano. Jesús dijo en Juan 1:5:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y hoy podríamos añadir, separados del Espíritu Santo, nada permanece. Permíteme contarte algo que vi en una comunidad latina de Texas. Un hermano mayor, don Rafael, era un hombre de oración constante, no sabía mucho de teología, pero cada vez que alguien se le acercaba con un problema, él cerraba los ojos y decía, Espíritu Santo, ¿qué dim? ¿Qué decir? Su consejo era siempre certero, lleno de paz. Cuando le preguntaban cómo lo hacía, respondía, yo no soy sabio, pero camino con el que lo sabe todo. Ese es el secreto. No necesitas más estudios, necesitas más comunión, no más conocimiento, sino más dependencia. El Espíritu Santo no es una opción para creyentes avanzados. Es esencial desde el primer día de la fe. En Efesios 1:3, Pablo dice, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es un símbolo, es una realidad. Significa que perteneces a Dios, que llevas su marca, que dentro de ti hay un poder mayor que cualquier oscuridad exterior. Pero, ¿de qué sirve llevar el sello si nunca escuchas la voz del que te selló? Muchos creyentes se quejan, pastor, ya no siento a Dios, parece que oro y el cielo está cerrado, no tengo fuerza para resistir el pecado. Y la respuesta, aunque simple, es profunda. Han dejado de cultivar su relación con el Espíritu, oran a Dios, pero sin dirección, leen la palabra, pero sin revelación, luchan, pero sin poder, no porque el Espíritu se haya ido, sino porque lo han relegado al último lugar. Escucha esto con amor. El Espíritu Santo no grita para imponerse, susurra esperando ser invitado. Si no le hablas, no interrumpe. Si no lo escuchas, no fuerza su voz, pero cuando lo invitas, Él entra con ternura y con poder. Romanos 8:2-6 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta del consuelo? Él ora cuando tú ya no puedes, cuando no tienes palabras. Él traduce tus lágrimas en oraciones. Cuando te sientes lejos, Él está intercediendo por ti. ¿Cómo podríamos ignorar a quien tanto nos ama? Sin embargo, nuestra generación está distraída. Nos despertamos y lo primero que buscamos es el teléfono, no al Espíritu. Llenamos el día con ruido, pero dejamos vacío el alma. Hablamos con todos, menos con el que habita en nosotros. Y así, poco a poco, la fe se vuelve superficial. La oración rutinaria, la adoración fría, el Espíritu no se ha ido, pero está apagado por el descuido. Pablo advirtió en 1 Tesalonicenses 5:1-9, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se apaga el fuego? No con maldad, sino con indiferencia. Hermano, Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente, te llamó a vivir en plenitud, pero no puedes hacerlo sin el Espíritu. Él no es un extra de la vida cristiana, es el aliento mismo de la vida cristiana, o sin Él
La fe se convierte en religión con Él. La religión se convierte en relación, aplicación práctica o no. Al despertar, saluda al Espíritu Santo antes que a nadie. Buenos días. Espíritu Santo, dedica 10 minutos diarios para escucharlo. No para hablar, sino para oír. 3, antes de decidir, pregúntale, ¿qué piensas tú? Y espera su paz. 4, anota cada día una forma en la que sentiste su dirección, aunque sea pequeña. Verás cómo crece tu sensibilidad. Y si sientes que tu relación con Él está fría, no te culpes. Reaviva el fuego. Enciende el altar otra vez. Como dice 2 Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Oración Espíritu Santo. Perdóname por haberte ignorado. Te he tratado como un concepto y no como mi compañero. Hoy reconozco que sin ti no puedo avanzar. Sopla sobre mi espíritu. Despertando de la rutina. Reaviva mi fe. Habla mi corazón. Enséñame a depender de ti en todo. Hazme sensible a tu voz y obediente a tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición, que el Espíritu Santo despierte en ti una nueva hambre por su presencia. Que su voz sea clara, su paz sea guía y su poder te sostenga. Si esta palabra te habló, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo quiero caminar con el Espíritu Santo. En la próxima parte hablaremos de cómo la oración y la palabra cobran vida solo cuando el Espíritu la respira. Hermano, hermana, muchos oran, muchos leen la Biblia, pero pocos viven lo que oran o entienden lo que leen. ¿Por qué? Porque intentan hacerlo sin el Espíritu Santo. La oración sin el Espíritu es monólogo. La lectura bíblica sin el Espíritu es letra muerta. Pero cuando el Espíritu sopla sobre esas mismas palabras, se vuelven fuego que ilumina, agua que limpia, espada que corta, pan que alimenta. Jesús mismo lo explicó en Juan 6:3. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Notas la conexión? Las palabras de Jesús son vida solo cuando el Espíritu las activa en nosotros. Sin Él, podemos citar versículos, pero no vivirlos. Imagina una radio apagada. Las ondas de sonido están en el aire, pero sin energía no escuchas nada. Así es el creyente. Sin el Espíritu, la palabra está frente a él, pero no logra captar la frecuencia divina. En cambio, cuando el Espíritu Santo enciende el corazón, cada versículo se vuelve voz. La Biblia dice en Juan 1:4-2:6, el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso significa que cada vez que abres la Escritura, el Maestro está contigo. El mismo que inspiró a los profetas está a tu lado, listo, para revelarte el sentido profundo. Pero le das espacio. O lees por costumbre, por obligación, por cumplir el devocional. Hay personas que leen 10 capítulos diarios y no cambian. Otros leen 3 versículos y salen transformados. ¿Cuál es la diferencia? Uno leyó con la mente, el otro con el espíritu.
El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3:6, la letra mata, pero el Espíritu da vida, no porque la Biblia sea peligrosa, sino porque sin la guía del Espíritu la convertimos en arma de juicio, en dogma seco, en excusa para criticar a otros, pero cuando Él guía, la palabra nos confronta con amor y nos renueva con poder. Lo mismo ocurre con la oración. Muchos oran repitiendo frases aprendidas. Señor, bendice mi día, guarda mi familia y listo. Pero el Espíritu Santo no busca repeticiones, busca relación. Él convierte las palabras comunes en conversación celestial. Romanos 8:2-6 nos recuerda, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oras y ya no sabes qué decir, cuando solo lloras, cuando el corazón duele y las palabras se acaban, ahí el Espíritu toma el control. Tus lágrimas se vuelven oración. Tu silencio se vuelve clamor. ¿Eso no lo produce la religión? Lo produce la presencia viva del Espíritu. Te cuento algo que presencié en Los Ángeles. Una madre migrante, cansada, sin papeles y con un hijo enfermo, llegó a la iglesia un martes cualquiera. Apenas podía hablar, solo cayó de rodillas y lloró. Un hermano se acercó para orar, pero el pastor le dijo, no interrumpas, el Espíritu está orando por ella. Media hora después, la mujer se levantó con los ojos hinchados, pero con una sonrisa de paz. No dijo muchas palabras, pero Dios la había escuchado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu había traducido su dolor en intercesión. Así obra el Espíritu Santo en la oración, no como eco, sino como intérprete. Él conoce el lenguaje del cielo y el del corazón. Lo que tú dices con torpeza, Él lo presenta con perfección. Por eso, cuando oras, no digas, Espíritu Santo, ven a mí. Si es creyente, ya está en ti. Mejor di, Espíritu Santo, ora conmigo. Invítalo a participar, no como espectador, sino como compañero. En la práctica, el Espíritu da 3 dimensiones a la oración 1-inch. Revela lo que debes pedir, te muestra lo que realmente importa, 2-zive, intercede cuando no sabes pedir, Él ora por ti. 3-zag, responde con paz y dirección, te hace entender lo que Dios contesta, y con la palabra hace lo mismo 1-inch, te ilumina el texto. 2-za, te confronta el corazón. 3-yuk, te fortalece la fe. Muchos dicen, no entiendo la Biblia. No se trata de entender con la cabeza, sino con el alma. Antes de abrirla, ora, Espíritu Santo, háblame hoy, que no sea una lectura más, que sea encuentro contigo, y verás como un versículo que antes parecía simple, te toca como un rayo. Cuando lees la Biblia con el Espíritu, ya no es información, es transformación, ya no es historia, es dirección. Te das cuenta de que cada palabra tiene propósito, cada promesa tiene poder, cada mandato tiene amor. Escucha esto, sin el Espíritu la oración cansa. Con el Espíritu la oración descansa. Sin el Espíritu
la Biblia aburre. Con el Espíritu, la Biblia arde. Sin el Espíritu, la vida cristiana pesa. Con el Espíritu, la vida cristiana vuela. Por eso, nunca ores sin invitarlo y nunca leas sin esperarlo. Él no solo quiere enseñarte, quiere enamorarte de la palabra y enseñarte a orar como hijo, no como esclavo. Aplicación práctica: antes de leer la Biblia, pon tu mano sobre ella y di: Espíritu Santo, háblame. En tu oración, guarda silencios. A veces el Espíritu habla más en un minuto de quietud que en 20 de discurso. Si no sabes qué decir, repite: te necesito. Esa frase sincera abre el cielo. Oración: Espíritu Santo, quiero que seas mi maestro en la palabra y mi compañero en la oración. Perdóname por buscar solo conocimiento o por orar sin corazón. Enséñame a escuchar, a calar, a esperar tu voz. Haz que la Biblia cobre vida en mis ojos y que mis oraciones suban con tu fuego, que cada palabra sea guiada por ti. En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo te enseñe a orar con poder y a leer con revelación. Que su presencia encienda tu tiempo de oración y que la palabra sea tu alimento diario. Si esta palabra te habló, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo oro con el Espíritu Santo. En la próxima parte veremos cómo vivir guiados por el Espíritu y no por la carne, una batalla diaria que todo creyente enfrenta. Hermano, hermana, la batalla más grande del creyente no se libra en el mundo exterior, sino dentro de su propio corazón. Es una guerra silenciosa, diaria, constante, la lucha entre la carne y el Espíritu. Pablo la describe magistralmente en Gálatas 5, 1, 6, 17. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dos fuerzas tiran de ti en direcciones opuestas. Una te empuja hacia lo terrenal, la otra te eleva hacia lo celestial. La carne quiere reaccionar, controlar, frenarse, dudar, gozar sin límites. El Espíritu quiere amar, perdonar, confiar, esperar, obedecer. Y cada decisión, por pequeña que parezca, se vuelve campo de batalla. ¿Quién gobierna tu interior hoy? ¿La carne o el Espíritu? Ser guiado por el Espíritu no significa vivir sin tentaciones. Significa que tus tentaciones ya no mandan. Significa que tienes poder para decir no donde antes no podías. No se trata de ser perfecto, sino de estar dirigido. Imagina que estás en el tráfico, alguien te cierra el paso y sientes cómo sube el enojo por dentro. La carne te grita: respóndele, hazle lo mismo. Pero una voz suave, apenas perceptible, te dice: guarda silencio. Si eliges obedecer esa voz, no solo evitas un pleito, acabas de andar en el Espíritu. Cada día está lleno de esas pequeñas victorias invisibles. Muchos piensan que andar en el Espíritu es tener visiones o hacer milagros, pero empieza con lo más sencillo, con dominarte. Ser guiado por el Espíritu es mantener la calma cuando todos pierden la suya.
es elegir la verdad, cuando mentir sería más fácil. Es perdonar cuando tienes razón para odiar. Pablo también dice en Romanos 8, 5, 6, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Notas la diferencia? La carne promete placer y da vacío. El Espíritu promete obediencia y da paz. La carne busca gratificación inmediata. El Espíritu ofrece satisfacción eterna. Nuestra cultura moderna alimenta la carne. Haz lo que sientas. ¿Tienes derecho a todo? Nadie te diga qué hacer. Pero el Espíritu enseña lo contrario. Haz lo que agrada al Padre. En un mundo que idolatra el deseo, el Espíritu nos invita a santificarlo cuando la carne domina. Hay fruto de caos, celos, envidia, pleitos, ansiedad, orgullo. Cuando el Espíritu gobierna, hay fruto de transformación, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 23. El fruto del Espíritu no es una lista para cumplir, es la evidencia de una relación. No se produce con esfuerzo, sino con permanencia. No es haz más, espermonetse más. Déjame contarte una historia real. En Veracruz conocí a un joven llamado Carlos. Tenía problemas de ira. Cada discusión terminaba en gritos. Un día escuchó un mensaje sobre el dominio propio del Espíritu. Decidió orar cada mañana. Espíritu Santo, controla mis palabras antes de que salgan. Pasaron semanas. Un día, su esposa le dijo algo que antes lo habría hecho estallar, pero esta vez respiró y se fue a orar. Luego volvió tranquilo. Ella le preguntó, ¿qué te pasa? Él respondió, nada. Solo que hoy habló primero el Espíritu. Ese es el poder del Espíritu, transformar reacciones en respuestas, impulsos en decisiones, heridas en sabiduría. Hermanos, vivir guiados por el Espíritu no es mágico, es intencional, requiere práctica, sensibilidad, silencio interior. El Espíritu no grita sobre el ruido, susurra en el corazón que escucha. Por eso, si quieres ser guiado, primero aprende a detenerte. Antes de decidir, pregunta, ¿esto agrada al Espíritu? Antes de hablar, piensa, ¿esto edifica o destruye antes de moverte? Busca paz. La voz del Espíritu siempre deja paz. La de la carne deja ansiedad. Y cuidado, la carne no solo se manifiesta en pecados grandes, también aparece en orgullo religioso, en querer tener la razón, en juzgar a otros, en compararte. Muchos espirituales viven en la carne disfrazada de santidad, pero el Espíritu produce humildad, no superioridad. 3 señales de que estás caminando en el Espíritu. 1, had. Tienes paz aun cuando no todo sale como planeas. Es 2. Tu primera reacción ya no es venganza, sino oración. 3. Sientes amor por personas que antes te irritaban. Y 3 señales de que la carne está ganando 1 inch.
reaccionas sin pensar. Doisait. Buscas justificar tus errores. Treso. Pierdes la paz con facilidad. La buena noticia es que el Espíritu nunca se rinde contigo. Cada día te ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Aunque hayas fallado 1000 veces, si hoy decides rendirte, Él vuelve a tomar el control. Aplicación práctica. Cada mañana, y Espíritu Santo, gobierna mi mente, mis emociones y mis palabras. Si sientes enojo o ansiedad, detente y ora, Espíritu Santo. Toma el control, haz un examen diario. Actúe hoy guiado por la carne o por el Espíritu, no para culparte, sino para aprender. Oración Espíritu Santo, reconozco mi debilidad. Muchas veces la carne ha tomado el mando. Hoy decido rendirte el control. Domina mis pensamientos. Limpia mis emociones. Fortalece mi voluntad. Enséñame a vivir bajo tu guía, a reaccionar con mansedumbre y a elegir la paz. Que cada paso que des sea dirigido por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo te enseñe a vencer en la batalla interior. Que te dé dominio propio en medio de la provocación, paz en medio del caos y gozo en medio de la lucha. Si esta palabra te habló, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo decido andar en el Espíritu. En la próxima parte veremos cómo entristecemos al Espíritu cuando ignoramos su voz y cómo restaurar esa comunión perdida. Hermano, hermana, hay una tristeza que no se ve, un dolor silencioso que no proviene del hombre, sino del cielo. Es el dolor del Espíritu Santo cuando lo ignoramos, cuando lo resistimos, cuando vivimos como si su presencia no importara. La Biblia dice en Efesios 4:3-0, Ipsilon no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Contristar significa causar dolor, herir el corazón. El Espíritu no es una energía, tiene emociones. Él se alegra cuando obedeces, pero se entristece cuando lo desprecias. No deja de amarte, pero sufre al verte alejándote. Cuando pecamos, no solo rompemos una regla, rompemos el corazón del que habita dentro de nosotros. No hay tristeza más profunda que la del Espíritu que ve a un hijo de Dios elegir el camino del pecado. El Espíritu Santo no se ofende por debilidad, sino por indiferencia. Todos tropezamos, pero lo que lo hiere es cuando lo hacemos sin arrepentimiento, cuando justificamos nuestros errores, cuando ignoramos su voz. Hay creyentes que piensan Dios entiende, no pasa nada. Pero sí pasa que la comunión se apaga. Pasa que la voz del Espíritu se vuelve más silenciosa. Pasa que la sensibilidad se pierde poco a poco hasta que el corazón se vuelve frío. Eso es lo que la Biblia llama endurecer el corazón. Hebreos 3:1-5. No sucede de golpe. Sucede por etapas, una desobediencia pequeña que no confesamos, una voz interior que ignoramos, un consejo divino que dejamos pasar y así, sin darnos cuenta, nos aleamos. Cuando el Espíritu Santo se entristece, no, grita.
se retira en silencio, no porque te abandone, sino porque espera que lo busques. Es como una paloma asustada, no se va volando para siempre, pero se aleja si siente agitación. Por eso la Escritura lo compara tantas veces con una paloma puro, sensible, santo. Te lo digo con amor, si alguna vez sentiste la presencia del Espíritu y ahora no la sientes, no significa que Él se fue, significa que te está esperando donde lo dejaste. Él no se muda, tú te alejaste, pero si hoy vuelves a ese lugar de comunión, lo encontrarás esperándote con ternura. Mira lo que dice Isaías 6:3-1:0. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué advertencia tan fuerte. Cuando Israel ignoró al Espíritu, perdió su favor y protección. No porque Dios quisiera castigar, sino porque el pecado cerró la puerta de su presencia. Muchos creyentes hoy viven frustrados, oran y no sienten nada, leen la Biblia y no entienden, sirven en la iglesia, pero sin gozo. No es falta de talento, es falta de comunión. Han contristado al Espíritu y no lo saben. No es que Dios los haya dejado, es que su propio corazón se enfrió. ¿Y sabes cómo empieza ese enfriamiento? Con pequeñas concesiones, una mentira piadosa, un resentimiento no perdonado, una oración que dejamos pasar. Poco a poco el fuego se apaga y sin fuego la vida espiritual se convierte en rutina, pero hay esperanza. El Espíritu Santo no se queda ofendido para siempre. Su tristeza no es castigo, es un llamado al arrepentimiento. Cuando sientes esa incomodidad interior después de pecar, no es culpa, es la invitación del Espíritu a regresar. David lo entendió mejor que nadie. Después de su caída con Betsabé, clamó en Salmo 5:1:1:1: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que podía perder el trono, pero no soportaría perder la presencia, y por eso fue restaurado. Hermano, si hoy sientes que tu corazón se ha enfriado, si ya no tienes el gozo de antes, si la oración se ha vuelto pesada, te tengo una noticia: no estás lejos de Dios, estás a una oración de distancia. Solo di: Espíritu Santo, perdóname por haberte entristecido, limpia mi corazón y vuelve a encender el fuego que apagué. Y Él lo hará. Él no guarda rencor, guarda esperanza. Su anhelo es restaurarte, no condenarte. 3 maneras comunes de entristecer al Espíritu Santo. 1. Y desobediencia constante. Cuando sabemos qué debemos hacer, pero decidimos lo contrario. 2. Contaminación emocional. Guardar rencor, odio, orgullo o envidia. 3. Indiferencia espiritual. Vivir sin oración, sin palabra, sin sensibilidad. Y 3 pasos para recuperar su gozo. 1. Arrepiéntete con sinceridad. No justifique. Confiesa. 2. Busca intimidad. Dedícale tiempo sin distracciones. Y 3. Obedece la próxima instrucción que te dé. Aunque parezca pequeña, nunca olvides: el Espíritu Santo no busca perfección. Busca entrega. Prefiere un corazón quebrantado
a uno orgulloso. Aplicación práctica: si sientes frialdad, aparta un día solo para estar con Él. Sin música, sin ruido, solo tú y Dios. Escribe lo que te ha estado mostrando, incluso si duele,